Entonces, esa entrada debe ser importante, el cuerpo del desarrollo, el cuerpo del trabajo y lógicamente pues el final. El texto continúa con unas recomendaciones para contar el cuento de la ciencia. Hay unas cuantas recomendaciones. La primera es claridad. Absolutamente siempre a escribirse para que la entrada, ¿cierto?, sea leída por todo el mundo y sea concreta. ¿Por qué? Porque es que la comunicabilidad es pensar en el lector, es pensar en cada una de esas personas de un mundo diferente, pues que el escritor, el dueño del artículo, no está ahí al lado en el momento para explicarle qué significa eso y para qué sirve. Debe ser claro, debe ser concreto en decir esto es así, así y así, y que sea accesible la información, porque de una u otra forma pues debe llevar frases cortas y lenguajes concretos, ¿cierto? Y para que sea mucho más fácil debe ilustrar con ejemplos. Cuando hablamos de precisión, entonces podemos hablar aquí de criterios cronológicos, espaciales, causales, de proximidad semántica, por así llamarlos, comprensión y de contraste, mostrar lo que es un concepto y lo que es otro, cómo juntarlos si hay que hacerlo. Hablamos de aquí pues, entonces de diferencias y semejanzas sobre los encuentros tenidos en el texto, ¿cierto? Cuando les hablaba de la entrada, más adelante, es aquí, entonces hablamos cómo se puede hacer una entrada. Se puede hacer con una anécdota, con una afirmación sorprendente, plantear una pregunta, creo que es una de las que hago más frecuente, y puede ser con un ejemplo, una metáfora o también una cita directa. Recordemos que la cita directa pues debe ser encomillada, pero no sé, no creo que sea muy recomendable para empezar un texto. Y el final pues es bueno que se plantee como una reflexión, una interpretación sobre lo que se abordó. Sigue una parte bastante importante. ¿Por qué hay bloqueos a la hora de escribir? ¿O cuáles serían los bloqueos a la hora de escribir? Levantarse del puesto a la hora de empezar es estar evadiendo la construcción del texto, ¿cierto? Entonces hacemos una llamada, miramos a través de la ventana, si tenemos ventana pues en el lugar donde estamos, ensayamos una frase pero esa no nos gustó, entonces vamos a otra. ¿Por qué es tan fácil escribir entonces un texto y bloquearnos durante la redacción? Dice el texto, dice el documento que es porque quizá tenemos una aversión a la escritura desde nuestra infancia. Entonces es muy importante quitar esa aversión, ¿cierto? Temor a la autoexpresión. Esa autoexpresión pues es muy importante, porque si de una u otra forma pues yo reviso mi texto, mi información, entonces aquí se puede cuadrar de otra manera. Venga, que es que no me gusta esta frase aquí, la podemos cambiar o podemos cambiar por otra. Muchas personas tienden a ceder su texto para que otra lo lea. Sí, el contexto de la otra persona es diferente, entonces puede encontrar errores que tú no veías o puede aportar ideas que no tenías en el momento, ¿cierto? Y ese producto final que es un proceso por etapas. Siempre hay etapas dentro de la construcción del texto, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso de composición a la hora de crear? Es muy importante. Muchos, me incluyo, no lo hacemos así. Esa prerredacción antes de entrar en una redacción concreta. Hacemos una producción del texto, ¿cierto? Un primer borrador y lo evaluamos. Luego un segundo borrador
y le hacemos correcciones para después hacer una presentación final. Es un proceso largo, pero es un proceso que de una u otra forma tiene resultados, ¿cierto? Pero entonces hablamos de estilos. Tenemos un estilo entonces subjetivo, ese modo personal de escribir que es propio de cada autor, muy importante, es propio de cada autor. Mi estilo pues no se podría confundir con el de otro, no sería mi estilo. Y la otra parte es el objetivo. Siempre son características intrínsecas de los diferentes textos, ¿cierto? Dados como propósitos comunicacionales, se pueden llamar así, y el público y otros tipos de obra. Cuando hablamos de tipos de obra o tipos de lenguaje en este caso, pues podemos mencionar 5. Entre los 5 tenemos el común o estándar, ¿cierto? El jergal, el connotativo, el científico y el funcional. El primero, el común, el estándar, ¿cierto? Se opone a todas las jergas, designa circunstancias cotidianas exactamente, ¿cierto? Se utilizan palabras que de una u otra forma todos entendemos. Mientras que el jergal, la jerga entonces es un lenguaje que usan ciertas profesiones u oficios, entonces es para un solo campo. Si hablamos de connotativo, entonces es muy importante tener un significado general de los conceptos, porque